La devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Jean Croce, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Prólogo. Este libro se compuso en vida de Santa Margarita María de Alacoque y se publicó en 1961, un año después de su muerte. Por sus cartas se ve que estas páginas fueron una petición expresa de Nuestro Señor, transmitida al Padre Croce por medio de Santa Margarita María. En la carta en que le pide que componga el libro, le asegura de parte del Señor que recibirá una ayuda especial, y cuando estaba a punto de terminarlo, le aseguró que estaban tan de acuerdo con los deseos del Señor, que no sería necesario realizar ningún cambio. Así que el libro descansa en la autoría del mismo Jesucristo, y como prometió, no ha sido necesario hacerle ningún cambio. Incluso en la actualidad, tras más de 2 siglos y medio, aún sigue siendo el manual más práctico sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aunque han aparecido otros títulos sobre el mismo tema. Como se explicará más adelante, el libro estuvo disponible solo durante 13 años, y durante ese tiempo se tradujo a casi todos los idiomas europeos. En aquella época, el catolicismo sufría persecución en Inglaterra. A San Claudio de Colombier, que fue quien introdujo en ese país aquella devoción, le detuvieron y posteriormente se exilió de aquel país, por lo que no se tradujo al inglés. Estas son las circunstancias que llevaron a la primera publicación del texto. Santa Margarita María de Alacoque, urgida por el Señor, había escrito en varias ocasiones a su director espiritual, el Padre Croce, pidiéndole que escribiera un libro para dar a conocer la devoción al Sagrado Corazón a todos los fieles. Hasta aquellos momentos, esta devoción la practicaba únicamente como devoción privada algunas personas. En su carta del 14 de febrero de abril de 1689 decía: si conociera el ardiente deseo que me mueve para que el Sagrado Corazón de mi soberano sea conocido y glorificado, no rechazaría esta tarea. Si no estoy equivocada, Él quiere que sea usted quien lo escriba. Y el 15 de septiembre del mismo año volvió a escribirle: ya que quiere que se le diga lo que pienso de sus planes para honrar al Divino Corazón de Jesús, creo, si no estoy equivocada, que le agradan muchísimo, y tengo que decirle que tiene que alegrarse de ser contado en el número de los que empleará el Señor para la ejecución de sus designios, pues no tengo ninguna duda de que Él le ha elegido para esta tarea. Siga sus luces con respecto a todo lo que me propone en su carta sobre las meditaciones y las indulgencias. Me parece claro, sin ningún lugar a dudas, que es Él quien le inspira esas ideas. Él me ha dado a comprender que eso le agrada, que nadie, salvo Él mismo, podría haber organizado las cosas según sus deseos, y creo que será muy glorificado por ello. Cuando la santa tuvo claro que el Padre Croce había asumido la tarea, le dijo a una de las hermanas en confidencia: yo moriré, con seguridad, este año, para no ser obstáculo de los grandes frutos que el Salvador quiere distribuir mediante un libro sobre la devoción al Sagrado Corazón, que un sacerdote dará a imprimir tan pronto como sea posible. En 2 cartas, durante el último año de su vida, a la vez que le aseguraba de nuevo al Padre Croce una asistencia divina particular para su tarea, le advirtió de lo mucho que tendría que sufrir a causa de la publicación del libro. El 17 de enero de 1690 le escribió: si no estoy equivocada, nuestro Salvador parece que me promete que le proporcionará
todas las gracias y ayudas necesarias, e incluso que Él mismo suplicará lo que pueda querer de nosotros. Pero nada de esto se conseguirá sin mucho dolor y sufrimiento, que recibirá como las más grandes pruebas de su voluntad. El 21 de agosto del mismo año apuntó: «Está sorprendido por eso, alguna prueba que tuvo que soportar, pero no es nada, vendrán más, ya que debe ser purificado como el oro en el crisol para la ejecución de los designios de Dios. Esos designios son realmente grandísimos. Esos designios son realmente grandiosos, por tanto, tendrá que sufrir mucho de parte del diablo, de las criaturas y de usted mismo. Pero lo que le parecerá más duro de soportar será cuando sea el mismo Dios quien parezca que toma la vez para hacerle sufrir. Pero no sufra por ello, pues así es como le mostrará que le ama. Pero para volver a la cuestión de la obra sobre el adorable corazón de mi Jesús, no tengo duda de que Él le ha asistido, ya que si no estoy equivocada, todo el libro está tan en perfecto acuerdo con sus deseos que no será necesario cambiar nada. Una vez más, rezo para que no se desanime por todas las contradicciones, problemas y obstáculos que le llegarán a causa de esta tarea que ha asumido. Considere que nuestro Señor, por quien lo está haciendo, siendo todopoderoso, no permitirá que le falte todas las ayudas necesarias para cumplirla perfectamente según su deseo. Todo ocurrió como Santa Margarita María había predicho. Murió antes del final de ese año. Su muerte removió todos los obstáculos para hablar con total libertad sobre las revelaciones que había recibido y permitió al padre Crochet incluir en el libro una reseña de su vida y de los favores recibidos por la santa. El libro se publicó enseguida el año siguiente de su muerte, y Dios recibió mucha gloria por ese motivo, ya que en poco tiempo fue el medio de extender la devoción al Sagrado Corazón hasta los confines del mundo. Finalmente, todo ello fue causa de grandes pruebas y sufrimientos para el padre Crochet, pues después de traducirse a la mayoría de los idiomas europeos y de difundirse enormemente durante 13 años, fue incluido en el índice de los libros prohibidos por un decreto de la congregación correspondiente del 11 de marzo de 1704, pues el autor, aunque de buena fe, había omitido ciertas formalidades requeridas para un volumen que trataba sobre un tema tan decisivo. Durante esos 13 años aparecieron otros devocionarios, entre ellos uno del padre Caliglet, novicio cuando estaban San Claudio. De la Colombière se publicaron otras obras en diversos idiomas y a cargo de autores distinguidos. Con el tiempo se emitieron varias encíclicas explicando y promoviendo esa devoción, y el libro del padre Crochet quedó olvidado durante casi 200 años. Sin embargo, cuando la divina providencia estimó que había llegado el tiempo oportuno, la obra del padre Crochet volvió a ponerse en circulación por la misma congregación que había ordenado su retirada. Las cartas de Santa Margarita María expresaban claramente que era acorde con los deseos del Señor que se había publicado con su beneplácito y su retirada ya había sido prevista y permitida. Así que, por tanto, podemos concluir que la reaparición de este libro en tiempos modernos es también providencial, y que sea en una época en la que nuestro Señor ha establecido un nuevo llamamiento hacia su Sagrado Corazón al mundo, que cada vez se aleja más de Dios, supone una ayuda a la Iglesia
para restaurar a su fervor original la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Este es un resumen de cómo el libro volvió a ser aceptado cuando la jerarquía eclesiástica volvió a establecer en las antiguas provincias turcas de Bosnia y Herzegovina. Mons Stadler, profesor de teología de la Universidad de Agram, fue nombrado primer arzobispo de Sarajevo. Justo después de su nombramiento, anunció su intención de consagrar su arquidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús, poniendo en él toda su confianza para restablecer la fe en esas provincias. No existía ningún texto sobre este tema en el idioma de su territorio pastoral y escogió el libro del padre Crochet como el más adecuado para explicar la teoría y la práctica de esta devoción. Lo tradujo y cuando lo tenía listo, impreso y a punto de difundirlo, le informaron de que aquel libro se encontraba en el índice de libros prohibidos. Pidió permiso a la Sagrada Congregación del Índice y cuando le sugirieron que escogiera otro de los numerosos que existen sobre este tema, replicó que no había ninguno tan a propósito para lo que quería y solicitó que se examinara esta obra y se emitiera un dictamen para cambiar lo que fuera necesario. Accedieron a su solicitud y sometieron el texto a un examen riguroso a la luz de las encíclicas y decretos emanados del magisterio en los 2 siglos transcurridos. El resultado fue que no se encontró ningún error en el libro y que no era necesario realizar ningún cambio. Se le quitó de aquella lista y se permitió su publicación en todos los idiomas, tal y como el autor lo ha escrito. De este modo, se cumplió la predicción de Santa Margarita María. El texto del padre Crochet no sufrirá ningún cambio, ya que se ajustaba a la perfección a los deseos de nuestro Señor. ¿Qué otro texto puede ser más adecuado para profundizar en esta devoción que estas páginas que fueron ordenadas por nuestro Señor bajo la dirección de su elegida Santa Margarita María y que escribió su director espiritual, el padre Crochet, especialmente escogido y asistido para esta empresa? Que nuestro Señor adorable, Salvador, se digne bendecir este humilde trabajo, efectuado para que su Sagrado Corazón sea cada vez más conocido y honrado y más perfectamente amado. Atentamente, Patrick O'Connell, traductor al inglés del libro en 1948. Prefacio del autor. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue inspirada por Dios a un alma de singular pureza y de heroica santidad, Santa Margarita María de Alacoque, y a través de ella el mismo Dios mandó a San Claudio de la Colombière que la publicara y la difundiera entre los fieles. Al principio como un libro pequeño, la extraordinaria difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y los numerosos frutos que han venido de ella, así como la gran estima en que la tiene personas de grandes méritos, nos han obligado, para satisfacer mejor la piedad de los fieles, a explicar de un modo más extenso en qué consiste. Podríamos temer que el mero título de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que por sí mismo puede atraer a muchas personas a leer el libro, también puede ser la causa de que otras, menos devotas, lo rechacen y no lleguen a hacerse una justa idea de su contenido. Por ello, nos parece oportuno explicar al principio en qué consiste esta devoción. La experiencia nos ha enseñado que todos los que se han formado una idea clara de lo que es, llegan a la conclusión de que es razonable, sólida y muy útil, tanto para alcanzar la salvación como para llegar a la perfección. El orden del libro es el siguiente.
Después de explicar en la primera parte los motivos que nos deben mover a vivir esta devoción, se dan en la segunda parte los medios para adquirirla y en la tercera parte explicamos cómo practicarla y cómo la esencia de esta devoción consiste en amar a Jesucristo, particularmente en el adorable sacramento de la Eucaristía. Toda esta obra trata, en efecto, de cómo lograr un perfecto amor a Jesús. Nos extenderemos un poco más de lo que concierne a las visitas al Santísimo Sacramento y a la comunión, pues no hay, entre todos los actos de piedad, ninguno más apropiado para honrar al Sagrado Corazón y para abrazar nuestro corazón en su amor encendido. Esperamos que la reflexión sobre estos temas ayuden a muchos a decidirse a vivir esta devoción y al mismo tiempo a enseñarles cómo practicarla con fruto. Quienes conocen los grandes méritos y la sublime virtud de San Claudio de la Colombière y son conscientes de que Dios lo ha elegido de manera especial para propagar esta devoción, se alegrarán de encontrar en muchas partes de este libro los pensamientos y las palabras de este gran siervo de Jesucristo. Y aunque no sería necesario citar autoridades, revelaciones ni ejemplos para urgirnos a practicar esta devoción, pues basta saber que no mira a otro fin que el amor perfecto a Jesucristo. No obstante, nos ha parecido que también debían incluirse las revelaciones a Santa Matilde y a Santa Gertrudis sobre la devoción al Sagrado Corazón, porque sería sin duda un error manifiesto de nuestra parte si por el miedo a parecer demasiado crédulos dejáramos de señalar el camino que ha seguido Dios para renovar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a través de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. No se puede negar que ha habido almas puras en todos los tiempos que han recibido comunicaciones y confidencias de Dios, y negarlo sería condenar el parecer de toda la Iglesia. Y aunque estas divinas caricias y familiaridades son muy raras, sin embargo, no hay siglo en que Dios no las haya comunicado a algún santo. A los que no han recibido jamás semejantes favores, dice Santa Teresa de Jesús, a veces se les hace difícil dar crédito a estos dones extraordinarios, pero debían considerar que si es signo de ingenuidad creerlo todo, es también signo de temeridad no creer nada. Es, pues, conveniente advertir que las revelaciones de Santa Gertrudis y Santa Matilde, que se citan 2 o 3 veces en este libro, las examinaron los más doctos de Flanders, Francia, Italia y Alemania, y en las universidades más famosas, y todos estuvieron de acuerdo en que estaban llenas del Espíritu de Dios.